de Gobernación. A continuación, clase de matemáticas para noveno grado. Matemática, noveno grado. Primer criterio de semejanza de triángulos. Bienvenidos una vez más a su teleclase de matemática. Les saluda Doris Ochoa y en esta oportunidad me acompaña Alejandra Regalado. Un placer estar contigo nuevamente, Alejandra. Yo también estoy muy contenta de estar acá nuevamente con una clase de matemática. ¿Estás preparada para la clase de este día? Sí. ¿Qué grado vamos a trabajar hoy? Este día vamos a trabajar noveno grado. Muy bien. Y nos vamos a ubicar en la página 106 y 107. Veo que vamos a trabajar geometría. De las áreas que más te gustan a ti. Así es, mi favorita. ¿Preparados en casa? Sí. Comencemos. Nuestro problema inicial es el siguiente. Observa estos dos triángulos. Tienen el mismo color y parece que fuera como uno encogido con respecto al otro. Bien, la información que nosotros sabemos de esos triángulos es la siguiente, que tienen lados proporcionales y la razón de semejanza de esos triángulos es la de proporcionalidad. Sí, la razón de proporcionalidad es 1:2. Y la pregunta es si los triángulos son semejantes. A ver, ¿qué significaba que dos figuras fueran semejantes? ¿Qué cumplían? Teníamos dos características. Tenían que ser lados proporcionales, o sea, sus lados correspondientes proporcionales, y los ángulos. Los ángulos correspondientes también tenían que tener la misma abertura, es decir, el mismo ángulo. La misma medida, correcto. Entonces, recapitulemos nuevamente. Los dos triángulos proporcionados son proporcionales, la razón de semejanza es 1:2 y la pregunta es si son semejantes. Es decir, que debe de cumplir con las dos características que dijimos antes. Teniendo en cuenta eso, pasemos a nuestra solución. Como decíamos, tiene que tener lados proporcionales y ángulos correspondientes, porque no puede ser cualquier ángulo, tienen que ser específicamente los correspondientes. Los ángulos correspondientes iguales. Es decir, que vamos a comprobar que esas dos cosas se cumplen en esos dos triángulos para decir que son semejantes. Sí. Vaya, empecemos entonces. Primero verificamos si los lados son proporcionales. Ya nos lo dice, pero como que no hay que creer del todo. ¿Qué te parece entonces si lo comprobamos? Comprobemos, yo voy a verificar aquí el lado y tú me dices el correspondiente en el otro triángulo. Me parece. ¿Sí? Bien. En este caso, la longitud AB, que corresponde a un lado del triángulo, es 1, ¿sí? Entonces, AB es 1. ¿Y en el otro triángulo, cuál es el correspondiente? Pues observo que el correspondiente sería el segmento DE. DE. Y la medida de ese segmento, la longitud, es 2. Es 2. AB, en este triángulo, el correspondiente es DE
Entonces la razón es AD sobre DE y eso es igual a 1/2. A 1/2. En efecto, la razón es 1/2. ¿Sí? Porque En este 1 es caso a se 2 cumple. es 1 es a 2. La podemos reescribir así. Comprobemos los demás. ¿Recuerdas esto, verdad? Sí. ¿Los chicos en casa recuerdan eso también? Sí. Puedo escribir 1 es a 2 en esta notación y esto equivale a esta otra notación. Lo aprendimos en 6º grado. Vale, vamos al otro. Para el lado BC, ¿cuál es el correspondiente en el triángulo? En este caso sería el lado EF. Me quedo muy pan de esta línea. EF. Veamos las longitudes. BC en mi caso es 2.5. Y en mi caso es 5. 5. ¿Y cuánto es 2.5 sobre 2? ¿Cuál es el valor de esta razón? Pues es el doble, es como tener 2.50 de dólar y 2 de estos me forman 5. Así que ¿cuánto es eso entonces? 1/2. Otra vez nos Nos dio comprobamos que en efecto la proporcionalidad entre los lados es 1/2. 1/2. Solo nos queda el último. Sí. El segmento CA. ¿Cuál es el correspondiente en tu triángulo? En mi triángulo sería el DF. Si te fijas, el segmento de F tiene la misma longitud que FD, pero para que la notación sea la que corresponde en efecto, el vértice que le corresponde a C sería F. F, entonces, como Sería al iniciamos contrario. en C, FD. FD, ¿sí? Para que vayan en la misma dirección los dos. Sí, porque, repito, aquí yo definí el segmento AC, o sea, como CA, pero el correspondiente de C en el otro triángulo es F. Entonces, para llevar un orden, escribo FD, ¿sí? ¿Cuál es la longitud de CA? Es 3. ¿Y en tu caso, Alejandra? En mi caso observo que es 6. ¿Y cuál es el valor de esta razón? Fácil, simplificamos y 1/2. En efecto, nos dio que ¿Es 1/2? es 1/2. También cumple. Como repito, ya nos decía que eran proporcionales, lo que nosotros hicimos es corroborar que en efecto eran proporcionales. Ahora sí, debemos verificar que los ángulos correspondientes sean iguales. ¿Qué se te ocurre hacer, Alejandra? Pues la forma de verificarlo, cuando estamos hablando de ángulos, hay un instrumento específico para medir ángulos y es el transportador, así que busquemos nuestros transportadores. Ahí en casa buscando nuestros transportadores. Veo que tienen formas diferentes, pero siguen siendo transportadores y miden lo mismo, así que aunque los vean diferentes no hay problema. Sí, los elementos están, sí, el centro, la escala y parte de la... Bueno, en este caso el mío tiene como una pequeña regla, si te fijas. Sí, el mío no tiene. Vale. ¿Qué hacemos entonces, Alejandra? Pues verifiquemos e identifiquemos en este caso quiénes son los ángulos correspondientes, los medimos para ver si son iguales. Bien, el ángulo en A. Vamos a medir primero el ángulo en A. Coloco el centro del transportador en el vértice A. Voy a inclinarme un poco. Debo de hacer coincidir la marca del 0 con el lado del triángulo. Sí. No descuidando el hecho que siempre el vértice está en el centro. Ahora observo la escala y la longitud es 51.3. Mi turno. Igual voy a colocar mi transportador, en mi caso el centro es una parte perpendicular y verifico que en efecto la línea coincida con el segmento del triángulo. Y veamos, también tengo 51.3. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es la medida del ángulo en B.
el centro del transportador en el vértice B, la marca del 0 debe coincidir con el lado del triángulo. Luego observo que tiene 110.5. Y el correspondiente de tu ángulo B, en mi caso, es el ángulo E. Así que vamos a colocar en el vértice el centro del transportador y verifico que en efecto las líneas, en este caso el 0, coincidan con el lado del triángulo. Damos 110.5. También 110.5. Y nos queda uno por verificar. Aquí, si te fijas, nosotros vamos acomodando el transportador de tal manera que el centro siempre coincida con el vértice y que el extremo del transportador, en este caso coincida con el del ángulo. Bueno, en este caso no con el... no es con la regla, es justamente en el 0. Correcto, con la marca del 0. En este caso es el centro en el vértice, la marca del 0 sobre el lado del triángulo y mide 10.2. 18.2, vuélvelo a medir. Lo voy a volver a medir, es que esta medida me... Desde aquí veo que era más de 10, así que entré en dudas. Buenos ojos tiene, sale. Sí, en efecto, 18.2. Sí, mi turno. 18.2. El correspondiente del ángulo C, en mi caso, es el ángulo F. Así que yo, mira, a conveniencia lo voy a colocar así. Me parece. Entonces observo que esté el 0 justo en el vértice y que corresponda con el lado, ¿sí? Y observando aquí también me da 18.2. Con esta forma que hemos utilizado para medir los ángulos, nos damos cuenta que la medida de los ángulos es igual. Pero te tengo una buena noticia. Hay otra forma de comprobar que en efecto esos ángulos tienen igual medida. ¿Cuál es esa forma? En las páginas anexas que vienen en el libro de texto, las que están al final, viene la figura de esos dos triángulos que ustedes pueden observar. Y eso con la intención de que usted recorte alguno de los triángulos y una vez lo tenga recortado, como en mi caso, lo único que este es amarillo, especial para mí, utilicemos este triángulo que es igual en mi caso a este triángulo que está acá. Observa, Alejandra, mira, este ángulo igual, el otro igual y este igual, es decir, coincide. Es el mismo, solo que en amarillo. Sí. Podemos utilizar este triángulo para compararlo con el triángulo que tú tienes ahí y así también corroboramos que en efecto los ángulos son iguales. Compruébalo. Bien, voy a asegurarme que realmente sean los correspondientes, porque sí, no es cualquier ángulo. Entonces voy a iniciar con el ángulo D, que es el correspondiente con el A, y mira, observa. Se cumple. Se cumple, que es igual. Ahí algunos quizás no lo noten porque me falla un poco el pulso, pero ahí está. Vamos a iniciar ahora para medir el ángulo E. Ángulo E coincide. Sí, coincide el lado con este y el otro lado del amarillo con el otro. Sí, es porque mi pulso a veces no es muy bueno, pero bueno. Y veamos ahora el ángulo F. Observamos que coincide. Entonces, hemos utilizado dos formas para comprobar que en efecto los ángulos de estos dos triángulos proporcionados son iguales. Los ángulos correspondientes. Los ¿sí? ángulos correspondientes, sí. Bien, como ya hemos comprobado esta parte, esta solo la comprobamos, repito, para cerciorarnos, pero el problema ya nos decía, ¿sí? Como ya hemos comprobado esta parte, ¿qué podemos decir? Pues que son semejantes. Son semejantes. En dos triángulos basta entonces con que yo tenga que los lados son proporcionales para decir que los triángulos son semejantes. Es decir, nos ahorramos este trabajo de estar midiendo los ángulos. Basta con que yo vea que los lados son proporcionales y ya estuvo. Puedo decir que son semejantes. ¿Cómo entonces podríamos definir el criterio de congruencia?
Pues si basta con los lados, yo diría que lado, con lado, lado, con lado y así sucesivamente, pues son Semejantes. semejantes. Entonces, el primer criterio de semejanza es que a lados proporcionales, si dos triángulos tienen lados proporcionales, entonces son Semejantes. semejantes, ¿sí? No olvidemos diferenciar entre el término congruencia y semejanza. Congruencia significa que son Idénticos. igualitos, ¿sí? Y semejanza, Pues que cumplen ciertas características, aunque si observamos los tamaños eran diferentes. ¿sí? Tienen la misma forma, pero el tamaño es Puede variar. diferente. Espero hayan aprendido mucho. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.